Hola, 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 muy buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, cantautor, productor musical y asesor y consultor de procesos de conciencia. Uso la música para tal fin, con mis programas y aventuras musiconscientes de armonización. Bueno, este es un video que hace años tenía ahí, sino que era largo y quería comprimirlo más y más y más para que no fuera tan largo, pero obviamente es largo porque es muy importante toda la descodificación que voy a compartirles aquí. A este video le he llamado ¿Por qué creer o no en Dios? Y bueno, primero que todo, algo muy importante y esencial es que antes de seguir obedeciendo repetir como loros robotizados preguntas como ¿crees en Dios? ¿O eres ateo? Como también que antes de seguir obedeciendo reaccionar tontamente como desalmados trogloditas, antes de seguir obedeciendo el agredirse por el tema de Dios, antes de seguir obedeciendo, antes de obedecer estas tonterías, primero conviene preguntarse y comprender qué son los símbolos, letras y de dónde vienen, qué son los lexemas, qué son los fonemas, qué son las palabras y supuestos diferentes idiomas y de dónde vienen. ¿Cómo y para qué es que se conforma una palabra? ¿Qué son las creencias y cómo se conforman? ¿Qué es la conciencia y para qué sirve? ¿Qué es crear realidad? Mejor dicho, ¿qué es la armonía de la correlación senso-audiovisual? Entonces empecemos por comprender que una cosa es obedecer inconscientemente, decir en automático que se cree o no en Dios o en cualquier cosa. Y otra cosa muy diferente es permitirse de forma libre y consciente el respirar, el investigar, el discernir, el descodificar, el correlacionarse sensorialmente, el saber, el entender, el comprender y el hablar de los orígenes de los códigos fuentes que han sido usados para la programación de las palabras de las supuestas diferentes lenguas o idiomas, y en este caso en concreto para la programación del programa creencia palabra Dios, porque primero conviene comprender estas diferencias para luego, ahí sí, después de haber comprendido lo que corresponda, ahí sí preguntarnos si decidimos conscientemente creer o no en dicho programa creencia palabra Dios o en cualquier tema. Y repito, en cuanto al programa palabra Dios, decidir conscientemente si creer en eso o no, o si mejor creer en una conciencia suprema creadora, obvio muy diferente a los arquetipos malvados que han tratado de imponer de forma abusiva y saturada con ese programa creencia palabra Dios como ahora lo verán. Porque conciencia suprema creadora son palabras mucho más coherentes para describir la verdadera fuente de la creación, proceso conciencial con el que, repito, evitaremos reaccionar robóticamente de forma tonta, automática, autómata, inconsciente, impulsiva y hasta agresiva, violenta. Tema Dios del que absurda y tontamente, por falta de conciencia, ignorancia, miedo, nos han querido convencer de que Dios es un tema intocable, incuestionable e inmodificable. Y obvio eso solo lo obedecen seres humanos que existen con sus conciencias totalmente dormidas, que no disciernen por sí mismos. Y obvio, esta creencia de que el tema Dios no se puede cuestionar, lo siembran y promueven para que quienes están dormidos de conciencia, pues sigan así, dormidos, y no despierten sus conciencias, para que no dialoguen, para que no se cuestionen, para que no nos escuchemos entre unos y otros, para que no usemos nuestro propio discernir, para que no comprendamos nada de nada, para que no nos responsabilicemos de nuestras vidas. Y así obedezcamos continuar distraídos, ignorantes, esclavizados, atacándonos, desvalorizándonos en todo sentido, dividiéndonos, separándonos en bandos, de pelea en pelea, de guerra en guerra, de depredación en depredación, de deuda en deuda, de mentira en mentira, obedeciendo a existir con miedo, obedeciendo sus tontas campañas de desinformación, de terror y etcétera. Bueno, en este videoprograma voy a compartir los sorprendentes resultados que obtenemos al descodificar la verdadera programación subliminal oculta de las correlaciones sensoriovisuales significados y su respectiva extrapolación de algunos de los códigos fuentes más importantes con que armaron el entramado del programa creencia palabra Dios. Y por eso desde ya les recomiendo que vean en mi canal YouTube Ivankis
otros 7 videos muy importantes que les ayudarán a despertar más sus conciencias, con lo que van a entender mejor el entramado subliminal que armaron para este desafortunado programa de creencia palabra Dios. Estos videos son Crear por Ivánquis, Los estudios es tu Dios y lo que se estudia es tu día por Ivánquis, Historia secreta de la cruz, impactante revelación por Ivánquis, Patrón masculino espiritual es la gran trampa del cabal, conciencia sin parte femenina, alma, Ivánquis. Culos y báculos de los dioses, el arquetipo del culo por Ivánquis. Programación de códigos ocultos secretos entre lo legal y el cabal por Ivánquis. Y programa triada Matrix 3D dinero igual deuda igual esclavitud por Ivánquis. Bueno, empecemos por recordar que lo que llaman Biblias de las actuales religiones realmente son un copy-paste distorsionado de los textos, papiros y libros antiguos originales, en los que nunca aparece escrita la palabra Dios, como también que inclusive en las Biblias en Génesis 11, la Torre de Babel, nos advierten que si bien en el principio la raza humana original hablaba un solo idioma, un mismo idioma, una misma lengua, asimismo los usurpadores creadores, porque se refieren en plural a ellos, al ver que el proyecto de ese colectivo raza humana estaba despertando como mucho sus conciencias, pues por miedo y envidia de que fueran como ellos, o mejores que ellos, pues dichos creadores ordinarios interfirieron abusivamente en la programación de las conciencias y del ADN de esa poderosa raza humana que inicialmente todo indica que era muy amorosa, empática, con elevada conciencia interdimensional, muy saludable, y que por eso les dividieron y separaron por grupos, repartiéndolos por diferentes zonas del planeta, y a cada grupo les programaron una lengua, un idioma diferente, para que no se pudieran comunicar ni entender con los demás grupos de las otras zonas, y que por ende obedecieran rápidamente empezar a entrar en conflictos y guerras por sus miedos y diferencias, por su nueva falta de conciencia, por su nueva ignorancia y etcétera. Porque, repito, estos seres humanos que originalmente existían como un solo grupo, estaban adquiriendo muchos conocimientos y despertando sus conciencias muy rápido, y por ende estaban empezando a activar y usar muchas de las capacidades creativas que eran iguales a las de sus diferentes creadores, a su imagen y semejanza, por lo que los otros invasores, usurpadores, creadores ordinarios, aliens, al ver esto, repito, les dividieron y separaron como ya lo dije. Esto nos lo cuentan en Génesis 11, la Torre de Babel. O sea, primero que todo, nada de que un solo ser, entre comillas, un solo Dios, porque estos aliens, dioses creadores ordinarios, usurpadores de la verdadera fuente, lo que les hicieron a esa despierta y amorosa versión humana fue literalmente un reseteo, una reprogramación para recodificarles y reprogramarles tanto sus conciencias como sus ADNs, con lo que les instalaron, programaron diferentes sistemas e idiomas como supuestas diferentes formas de comunicación, precisamente para que no pudieran continuar comunicándose y por consiguiente para que tampoco se pudieran seguir uniendo, entendiendo y empoderando como ya lo venían haciendo, porque además, repito, también les desactivaron, apagaron de su poderoso programa ADN funciones magníficas como la conciencia de su interdimensionalidad, para que gradualmente empezaran a ir a menos, a confundirse, a deprimirse, a desconfiar y a ejecutar los programas de errores de dichas reprogramaciones, para que su conciencia y comportamiento fuera errático, incluyendo las programaciones de errores que les codificaron y sembraron que llaman enfermedades, para que fueran ejecutándolas, enfermedades que no son más que errores de programación, o sea, virus en su programación, y pues un organismo enfermo se debilita, con lo que es muy fácilmente manipulable, controlable y esclavizable. Y así fue que empezaron a enemistarse entre unos y otros, unas y otras, y por tal motivo a generarse conflictos, maltratos, saqueos, robos y guerras entre unos y otros pueblos, y de paso perdieron su capacidad de conciencia despierta y creativa que antes ya tenían bastante desarrollada. Tal cual y como igual viene sucediendo con todas las entidades y razas alienígenas que se hacen llamar dioses,
que han interferido las diferentes civilizaciones de las varias versiones humanas, pues hay muchísimas evidencias que demuestran que las guerras interestelares entre diferentes entidades interdimensionales y razas alienígenas procedentes de diferentes tierras matrices sí han sucedido y que por ende las diversas mal llamadas mitologías sí que tienen muchas más verdades que mentiras, por lo cual el concepto de la tal ficción es un engaño más, porque sí es verdad que entidades dioses aliens se han venido enfrentando por el control y esclavización de otras razas y en los recursos de otros lugares, tierras en diferentes sectores de supuestos sistemas estelares distintos, en otras tierras que llaman planetas, y pues esto viene sucediendo desde hace millones de años. Obvio, viéndolo desde el lente limitado del concepto de obsolescencia programada de la realidad artificial alien del tiempo lineal en el cual estamos atrapados como especie en esta pesada matrix de realidad densidad 3D. Y es que además, si tanto insisten en que fuimos creados a su imagen y semejanza, pues obviamente eso significa que ellos, los aliens dioses usurpadores, también son muy conflictivos y depredadores. Entonces recordemos que cada palabra es una ensalada, un revuelto, una suma no muy responsable de varias otras palabras originarias de otros diferentes idiomas que existieron en diferentes épocas y en diferentes sectores de este mundo tierra, cuyos significados en muchos casos son muy diferentes y opuestos entre sí, lo que en el lenguaje de programación de código fuente de los idiomas o lenguas se conoce como extrapolación. O sea que existan simultáneamente diferentes y opuestos significados senso-audiovisuales entre dichas palabras originarias de diferentes idiomas madres antiguos, las cuales combinaron para formar una supuesta nueva palabra en un supuesto nuevo idioma, lo que significa que una palabra subliminalmente tiene programados muchos significados contradictorios, lo que obvio cuando se existe con la conciencia dormida causa mucho ruido, mucha interferencia, porque así se inducen muchos comportamientos subliminalmente y por ende muchos conflictos y errores, tanto en las comunicaciones como en la capacidad creativa de las personas y por ende en los resultados que se obtienen de las diferentes experiencias vividas. Entonces, este tipo de idiomas claramente son programas de interferencia alienígena que hacen parte del control y esclavitud del proyecto experimento humano. Entonces ahora sí vayamos más allá del castellano y veamos algunos de los códigos fuentes, palabras antiguas de diferentes idiomas y con diferentes significados que usaron para programar las correlaciones sensoriales de los significados subliminales en la palabra Dios del idioma castellano. Esta palabra Dios, entre otras, está conformada por 4 lexemas, palabras antiguas evidentes a la vista. Di, de Dios, di, que en código fuente significa división, de destrucción. Pero di también nos lo codifican como la orden subliminal del modo del verbo decir, o sea, nos ordena subliminalmente di, dilo. ¿Y dilo qué? Pues que lo digas, o sea, que lo decretes, que lo ordenes, que digas, decretes y ordenes la división, destrucción. Pero y luego no es lo que nos enseñan, programan en sus sistemas de estudios y demás sistemas masivos de programación, como la TV, los noticieros, el cine, los videojuegos, el internet, etcétera, donde no hacen más que ordenarnos subliminalmente el dividirnos. Por ejemplo, yo saqué la mejor nota, yo soy mejor que tú, yo soy peor que tú, yo soy mejor alumno, yo soy peor, yo soy el número uno. O sea que nos siembran separación, competencia, desvalorización, autodestrucción al 100.000%. Y claro, porque id, id de Dios, que es un fractal especular invertido de di, id en código fuente de programación subliminal representa el obedecer, identificarse con una idea que nos idealizan y con la que nos saturan, para que como idiotas, dormidos de conciencia, totalmente ignorantes, obedezcamos idealizarle e idolatrarle a ese arquetipo de ídolo que nos ordenaron allí. Divinos, religiosos, políticos, gobernantes, artistas de la música, actores, militares, científicos, gurús y etcétera. Palabra id
con la que de paso nos ordenan individualmente el id por ello. Id y obedeced esa programación, empezando por el id y obedeced el identificarse con el documento de identificación con el que te vinculan en contrato de deuda esclavitud con esta matriz de mercancías y comercios con sus leyes de las corporaciones que llaman positivas, porque hemos sido unos muy obedientes robotcitos biológicos. Os de Dios, os que igual es un fractal especular de os o z. Os que en código fuente, entre otras, significa someter, cerrar, bloquear, muerte, macho cabrío. Y que por eso el código fuente OS lo han incluido en la programación sensorial de palabras como osamenta, que significa los huesos del muerto, como quien dice que obedecer creer en Dios es obedecer la idolatría a la necromancia, con sus letras mayúsculas y respectivas leyes positivas que ya mencioné, pero que asimismo os con S es un fractal especular de os y de us, ambos con letra Z. Código fuente us, que es un fractal especular invertido de su, que es el nombre comprimido con que llamaban al alien reptil demonio dragón cornudo dios alado Pazuzu de Mesopotamia, asesino de muchísimos humanos y demás animales, el cual también era un pervertido depredador abusador sexual y etc. Io, que está en Dios, código fuente Io, que significa mi, mío y yo. Pero es que miren el entramado de correlaciones sensoriovisuales de códigos fuentes tan bonitos que nos han armado, porque obviamente los códigos fuentes teo del latín y deo del latín, que viene de la palabra deo del griego, que significa atar, sujetar, amarrar, encadenar, obligar, impedir, apartar, falta, necesidad, carencia, o sea, esclavitud. ¡Huepa! Y obvio las derivaciones y asociaciones que hicieron de teo y deo para sus demás programas idiomas, o sea, die, die, que en inglés significa morir, dei, de donde derivan deidad, por eso su secta del Opus Dei, y claro, porque entre otras, el que manda y organiza el saqueo y la esclavitud humana es un programa masculino, el malvado usurpador Pater, Padre, Dat, con su patriarcalismo, con sus patrias, que son programas de trampas masculinas, cárceles, que nos venden como femenino, como la tierra de nuestro hogar. Seguimos. Dio, que es un código fuente del idioma griego con el que conformaron la mayoría de la palabra Dios para el castellano. Pero resulta que dicha palabra griega dio significa matar, desgarrar, despedazar, herir, golpear, saquear, destruir. Es perfecto, ¿cierto? Ve con Dios, que se haga su voluntad, lo que Dios quiera. De razón que entre más idolatran y adoran a ese arquetipo Dios, pues hay más odio, destrucción, maldad, esclavitud en el mundo. Es que así lo programaron. Lo que parte del colectivo por falta de conciencia e ignorancia obedece ejecutar esa programación. Pero sigamos. Deu, Dieu, Dieu, que es Dios en francés. Teos, Teus, Deus, Zeus. Y obvio de todo este sancocho de entramados también derivaron y nos metieron el golazo del programa palabra día para el castellano y el day, día para el inglés, pero que ya vimos que lo vincularon sensorialmente con die, die, palabra que usaron para decir muerte en inglés. Claro, para que obedezcamos que cada día nos mantengamos siendo fieles y sumisos esclavos de toda esta perversa mojigatería de esclavitud, literalmente sintiéndonos como muertos en vida, porque día en código fuente significa mi división, separación y destrucción, porque día está conformado por los códigos fuentes di e ia. Di más ia es igual a día.
donde di significa división, separación y destrucción, e ia significa mí, mía y yo. Y obvio, el plural de día es días. Claro, porque con todo lo que ya vimos por programación de correlaciones sensoriales, días y Dios son y equivalen a lo mismo. Obvio, en programación subliminal extrapolada, en la que entre otras nos ordenan que todos los días durante el día, donde estamos creando con acciones la experiencia de la realidad material física más densa, usemos nuestra luz creadora del alma y la luz del sol para ayudar a crearle la perversa realidad de deuda y esclavitud humana que Dios nos impone. ¿Comprenden? Y es que, obvio, todas las anteriores correlaciones sensoriales hacen parte del entramado de programación de código fuentes que usaron para programar y armar sensorialmente al programa palabra de carácter masculino Dios para el idioma castellano. Sí, Dios es parte del engaño que llaman patriarcalismo, o sea, la abusiva dictadura de los hombres machos sobre el resto, programación con la que aprovechan para ordenarnos subliminalmente que obedezcamos, desvalorizar y despreciar, rechazar a todo lo arquetípicamente femenino, empezando por la poderosa energía creadora de eterna alma, a la mujer, claro, mientras ellos con su mojigatería muy calladitos sí que las usan, esclavizan y explotan. Obvio, a las almas y mujeres que están dormidas de conciencia y que por ello lo permiten, etc. Por eso es que nos dicen que el código fuente él significa Dios. Claro, el elevado, el elegido, que vino de los cielos desde otras tierras y que de paso impuso el sistema de las lecciones de corrupción, saqueo, robo, engaño, deuda, esclavitud, que sus alienados representantes, los políticos, nos dan con tanto amor. Y por eso, entre otras, es que juegan con la palabra ateo para disque referirse y tratar de castigar a quien no cree en ese programa creencia palabra Dios, porque uno de los significados extrapolados de la letra A es sin. Nos dicen que A significa sin, pero vamos a por ello, porque la letra A en código fuente significa hacia, o sea, lo contrario de sin. Y la palabra ateo es la suma de a más teo. O sea que en la palabra ateo también codificaron subliminalmente el significado hacia Dios. O sea, en la palabra ateo en verdad coexisten ambos significados como dualidad, contradicción. Sin Dios y con o hacia Dios. Y como en la palabra ateo incluyeron el código fuente teo, pues recordemos que los símbolos letras D de dedo y T de teta son lo mismo. En código fuente D y T equivalen a lo mismo. Entonces teo equivale a deo. Teo es igual a deo. Y deo equivale a deu. Y deo y deu equivalen a o significan Dios. Porque deo y deu equivalen a teos y teus, que equivalen a deos y deus. Y deus, obvio, igual significan Dios. ¿Ven el entramado de estas correlaciones sensoriales? Y que asimismo, también por correlación sensorial a Deus y Dios, los derivaron de la palabra Zeus, porque la palabra Teo en el idioma griego significa Dios, y de esta palabra Teo viene la letra teta, de la cual derivaron la letra Z, y por correlación sensorial de paso al sonido fonética de la palabra, de la letra, S. Todo esto lo derivaron en Zeus, lo que significa que Dios es Zeus. Y con la palabra Zeus, subliminalmente, por correlación sensorial, también nos ordenan Zeus, os. Y us es el fractal de Su. Y cierto que ya vimos quién era Su, el asesino dios alien reptil draco dragón cornudo alado Pazuzu, el draco dragón dios cornudo que se impuso en Sumeria, que vino de las tierras que llaman Pléyades, pero es que Su en código fuente de idioma acadio significa él. Y repito,
Las religiones, incluida la católica, nos dicen que Él significa Dios. El que vino del cielo, con mucho celo sexual. Elohim, que significa creadores ordinarios. Y claro, porque arquetípicamente, como es un draco cornudo con alas, su Pazuzu, pues vuela por los cielos, que son de Dios. Vuela en su nave alien. Él es el mismo de la Biblia. El mismo Enlil, el Yahvé. Y entonces, ¿qué Yahvé? Pero es que para el inglés codificaron a la palabra God, G-O-D, como Dios. God en inglés significa Dios, ¿cierto que sí? Ok, pero resulta que God en código fuente de idioma acadio significa toro. O sea que God es el dios cornudo Moloch, el macho cabrío. El mismo Baal, el mismo dios reptil draco, dragón cornudo volador, Su, Pazuzu, y los demás arquetipos de dioses cornudos, dracos, etc. Lo que significa que cuando la persona o las personas dicen, oh Dios mío, oh my God, pues realmente están obedeciendo entrar inconscientemente en resonancia sensorial para invocar frecuencialmente a esa vibración de macabra realidad, porque están invocando la presencia del macho cabrío, de Enlil, de Moloch, de Baal, de Yahvé, de Pazuzu, y etc. Y es que casualmente los programas, creencias, palabras Melech y Moloch, en código fuente significan el rey, el dios. Por eso usan códigos como el rey de reyes. ¡Hueva! Entonces, el programa creencia palabra Zeus significa Dios. Y nos dicen que Zeus, al igual que los otros, era el muy promiscuo, abusador sexual e inestable, agresivo dios más importante de la cúpula panteón de los dioses de los griegos. Y pan significa demonio. Y ya vimos que es Teo, panteón. Zeus, dios quien por ignorancia, miedo, falta de conciencia, caía en la trampa del entramado del club de los dioses aliens que se la pasaban en eso, en promover constantemente promiscuidad, prostitución, abuso sexual, castigos, destrucción y guerras, o sea, abuso sexual, deuda, esclavitud y muertes violentas. Lo típico de la mayoría de esos muy ególatras y bárbaros sangrientos dioses aliens. Y mucho ojo, porque obvio, esto significa que muchas personas de la actual versión humana, que por falta de conciencia se dejaron atrapar en los programas aliens religiones, lo que han estado obedeciendo creer y crear es el adorar e idolatrar a Zeus y todo lo que representa el programa creencia palabra Dios que vengo descodificando en este video, incluyendo lo de Zeus, que son lo mismo, porque obvio Zeus es Dios, que en realidad, repito, era un alien extraterrestre de otras tierras que vino a este mundo tierra a imponer por la fuerza sus taras divinas, sus vicios, sus miedos, su dogma, su virulenta programación divina, su muy nervioso eléctrico programa divino, y etcétera, etcétera, etcétera. Es que son divinos, con lo que claramente podemos afirmar que la palabra Dios tiene programada como vibración de significados en sus usuales subliminales inconscientes. Dios es mi división, mi bloqueo, mi sometimiento, mi castigo, mi esclavitud, mi autodestrucción, mi muerte en vida. Dios es mi sumisión y obediencia al macho cabrío, su Pazuzu, Zeus, etc. En el código palabra Dios nos ordenan eso, y repito, como el código fuente IO, que está en Dios, IO que significa mi, mío y yo. Pues gracias a esta programación que hicieron para la palabra Dios, al obedecer, creer en ella y decretarla, pues sin saberlo estamos obedeciendo ordenar el autodecretarnos, programarnos eso como nuestra realidad para sí mismos, mismas, o sea, el autodestruirnos, o sea, yo soy división, yo soy bloqueo, yo soy sometimiento,
yo soy castigo, yo soy autodestrucción y destrucción para los demás. Yo soy muerte en vida, yo soy sumisión hacia el macho cabrío Su, Pazuzu, Zeus, Baal y etc. Por ende, yo soy depredador, yo soy deuda, yo soy sumiso y esclavo. Porque por falta de conciencia e ignorancia, obedezco idolatrar a ídolos, dioses, aliens, depredadores como el macho cabrío y el reptil draco alado Osu, Pazuzu y demás arquetipos aliens depredadores de dioses. Y como el programa Palabra Dios es una programación que han sembrado y programado abusivamente para el colectivo humano de forma incisiva, saturada por la fuerza, a través de todos sus sistemas de programación masiva que llaman religiones, estudios, gobiernos, leyes, libros, tecnología, inteligencia artificial, radio, TV, cine, internet, videos, juegos y etcétera. Pues asimismo, subliminalmente, Dios significa la división, el bloqueo, el sometimiento, el castigo, la deuda, la esclavitud, la destrucción, la muerte en vida y el ir como colectivo raza humana hacia el encuentro con el alien depredador macho cabrío, o sea, la sumisión y obediencia ciega a la esclavitud y destrucción del colectivo humano por parte de entidades depredadoras, aliens, dioses, a través de todos sus sistemas de tecnología de inteligencia artificial alien. Ahora, además la palabra Dios en código fuente de idioma griego antiguo significa devorador, enemigo, matador, asesino, destructor, funesto, miserable, desgraciado y aniquilador. ¡Juepa! Repito, tal cual como nos lo cuentan en muchos textos antiguos respecto al comportamiento que tenían muchísimos reyes, aliens, dioses en muchas culturas y civilizaciones antiguas por todo o toda esta tierra mundo. Pero es que resulta que la palabra griega Deus, que repito es uno de los códigos fuentes de donde también derivaron la palabra Dios para el idioma castellano, pues resulta que dicha palabra griega Deus significa miedo, temor, angustia y espanto. ¡Juepa! Buenísimo. Lo que es totalmente coherente con las perversas programaciones de creencias que siembran a diario en las religiones como la católica católica, en donde siempre siembran constantemente ese enfermo y pervertido programa de creencia, hábito, costumbre, tradición del temor a Dios por todo y para todo. Por eso es que las muy alienantes religiones nos han programado subliminalmente de forma saturada frases, decretos como que sea lo que Dios quiera, o que se haga su voluntad, o ve con Dios, y etcétera. ¿Comprenden el engaño? O sea, con todos los entramados que han codificado en el programa Palabra Dios nos ordenan subliminalmente, creen el caos de maldad, esclavitud humana en sus vidas. Pero como si no bastara para esta matrix de realidad dual polarizada de tercera densidad 3D de separación, pues codificaron la palabra demon extrapolándola para el idioma inglés con el significado de demonio, que es la palabra que usan para el castellano. Pero resulta que en idiomas madres mucho más antiguos que el inglés, como por ejemplo en el griego antiguo, la palabra demon en código fuente de ese idioma griego significa el que conoce, el que sabe, el sabio. ¡Jueva! Sí, demon, de donde derivaron demonio, en griego demon significa el que conoce, el que sabe, el sabio. Y obvio, una cosa es saber, tener sabiduría, o sea, sí, tener sabiduría de algo, en algo, y otra cosa es para qué se usa esa sabiduría, ese saber. ¿Para qué usa uno al sabio que tenga en uno u otro tema? Y pues repito, claramente de esa palabra griega demon fue que por correlación sensorial derivaron para el castellano la palabra demonio, que entonces realmente significa es mi conocedor, mi sabio, pero nos han dicho que demonio significa el malvado, el maligno, el diablo. Claro, ese es el juego corrompido de la programación de extrapolación que hicieron los dioses aliens para las palabras, el colocarle significados diferentes y contradictorios entre sí para una misma palabra y etcétera. Como quien dice que entre las dos programaciones pervertidas extrapoladas oficiales de las palabras demon del inglés y demonio del castellano, nos ordenan subliminalmente que
ser conocedores de la verdad, que ser sabios, pues es algo muy maligno, que eso es malvado, oscuro, porque esa es la extrapolación, la confusión de significados en audiovisual que nos han dicho como significados oficiales, porque es cierto que las religiones como la católica católica no han hecho más que decirnos que demon y demonio significan maligno, ser malvado, depredador, asesino y juepa. Buenísimo. Pero es que como parte del sistema de programación subliminal sensorial de extrapolación de código fuente para los idiomas, también es el de revolver palabras que a veces se escriben igual o muy similar, pero que por arte de magia les colocan significados diferentes, como también el revolver palabras que significan lo mismo o casi lo mismo, pero que por arte de magia se escriben diferente o muy diferente. Pues veamos otro ejemplo más de esto, por ejemplo con otra palabra del idioma griego que suena igual a demon, pero que curiosamente se escribe diferente y que significa construir, edificar, o sea, creador. Pero como si no bastara la confusión, también nos dicen que demon significa demonio, Dios, diosa, divinidad. O sea, el demonio y Dios es la misma entidad, porque además la palabra demonios en griego significa divino, inaudito, procedente de los dioses, maravilloso, extraordinario. ¡Uepa! Claro, porque más allá de la dualidad, bueno o malo, se trata es del espectro o nivel de conciencia en que se exista, y que por lo cual muchos demonios en su proceso conciencial individual también logran despertar sus conciencias y liberarse de su modo de existir como depredadores, etc. O sea, en diversas palabras bastante parecidas, pero que nos venden como distintas, por correlación sensorial, igual de todas maneras nos confirman que el programa palabra demon también tiene significados muy benignos para la humanidad, pero que los dioses aliens a través de sus programas religiones distorsionaron y cambiaron los significados extrapolación. Sí, con estos ejemplos podemos entender mejor los corruptos mecanismos de programación sensorial de códigos fuentes extrapolados que usaron para programar significados subliminales en las palabras de los aparentes diferentes idiomas. O sea que con esta programación de dualidad corrompida entre la extrapolación subliminal sensorial de códigos fuentes con que armaron las palabras Dios y demon, demonio, realmente nos ordena subliminalmente que aceptemos adorar, idolatrar y obedecer el amar y desear la maldad, lo maligno, lo depredador, el temor, el miedo, el terror, la guerra, la desvalorización, el castigo divino, la enfermedad, la autodestrucción, el dolor, la deuda, el sufrimiento, en una palabra, la esclavitud, y que en cambio obedezcamos rechazar por completo el valor amor propio, la bondad, la sabiduría, la verdad de los conociciertos, la compasión, la unidad, la hermandad, la fraternidad, la creatividad, la salud, la prosperidad, la paz. En dos palabras, la libertad y la soberanía. Porque como lo vimos, la programación de correlaciones sensoriovisuales de códigos fuentes subliminales que hicieron en la palabra Dios realmente representan la división, la separación, la idolatría, la idiotez, el miedo, el terror, la desvalorización, la enfermedad, el castigo. Y ves que tratan de convencernos de que el castigo es divino, la maldad, el odio, la sumisión, la ignorancia, la depredación, la guerra, la esclavitud. Mientras que otras programaciones de correlaciones sensoriales de códigos fuentes subliminales que hicieron en las palabras demon y demonio, unas de ellas representan el amor y el deseo por la bondad, por la creatividad, por los conociciertos, por la sabiduría, por la felicidad, por lo saludable, por la libertad y la soberanía, y etcétera. Ahora sí comprendes por qué este mundo está como está, patas arriba. Porque existen el tipo de gobernantes que existen. Y repito, el programa Creencia Palabra Dios es un fractal especular que derivaron de los códigos fuentes Dio, Deu, Deo, Deus, Zeus. Porque resulta que como si fuesen pocos los significados desafortunados
quedan asociados sensorialmente a la palabra Dios. Además podemos observar, escuchar y sentir cómo en el idioma castellano de frente han incluido, codificado, integrado, mimetizado a esta palabra Dios en muchas otras palabras muy desafortunadas. Claro, para reforzar mojigata y subliminalmente la maldad en ellas. ¿Lo comprenden? Veamos algunas de ellas, como por ejemplo, odio, te odio. Y Dio es Dios. Odios, plural de odio. O Dios. Correlaciones sensorialmente o Dios con odio y odios. Odioso, odiosa, adiós, indios. Y con razón les llaman así despectivamente, indios. ¿Lo ven? Idos, fractalidad en la que codificaron desordenadamente los mismos símbolos, letras de la palabra Dios. Jodidos, podridos, hundidos, dormidos, vencidos, líos, vendidos, divididos, predios. Con razón la gente se pelea y hasta se matan, por ejemplo, en las sucesiones, por robarse y quedarse con las propiedades que llaman predios. Estadios, está Dios. Estudios, y por eso llamé a un video los estudios es tu Dios. Y lo que se estudia es tu día. Siempre nos lo han dicho en la cara. Tedioso, fastidioso, envidioso, insidioso, dispendioso, pordiosero. Y para terminar, suicidios. ¡Huepa! ¿Cómo así? ¿Dios también hace parte de los suicidios? Pues tiene todo el sentido, porque ese Dios es un pervertido castigador. Pues cierto que no hacen más que promocionar su castigo divino. Divino. Me imagino que ahora sí te preguntarás, ¿qué hace el programa Código Palabra Dios que nos venden como algo disque muy puro, formando parte de todas estas palabras, programas que significan y representan acciones tan oscuras y perversas? Como por ejemplo en odios y en suicidios. Es que el engaño ha sido monumental, brutal, porque obvio, cuando ya se comprende cómo es que se programaron las correlaciones sensoriales en los códigos fuentes con que armaron y programaron las palabras, pues ahí ya podemos ver por qué es totalmente coherente. Porque, como lo hemos visto, el programa creencia palabra Dios realmente significa cosas muy oscuras y desafortunadas. Con esto te quiero mostrar que nos metieron palabras dentro de palabras, palabras iguales pero diferentes, y esto equivale a significados dentro de significados. Significados iguales pero diferentes dentro de significados iguales pero diferentes. ¿Si ven cómo han jugado con el engaño? Claro, aprovechándose de la ignorancia humana. La palabra Dios tiene programados demasiados significados subliminales sensoriales en conflicto, totalmente tóxicos y contradictorios a lo que nos han dicho, con lo que claramente siempre han buscado mantenernos idiotas, divididos. Han buscado dividirnos, por ende que individualmente obedezcamos mantenernos constantemente divididos, en guerra interior, con nuestra poderosa conciencia desfragmentada, dividida, esclavizada. Claro, para que obedezcamos proyectar esa división en el exterior, hacia los demás, y etcétera, impregnando eso. Por eso es que yo prefiero usar las palabras la fuente o la conciencia suprema creadora, conceptos, palabras
programas equivalentes entre sí, que sí incluyen ambos arquetipos necesarios para la creación de la vida, lo femenino y lo masculino. Lo que no sucede en programas creencias palabras como Dios, porque claramente el programa creencia palabra Dios es masculino. Claro, porque así nos programan e inducen subliminalmente obediencia a la esclavitud machista del patriarcado, del pater de la patria, que claramente son arquetipos resonadores del dominio de lo masculino distorsionado sobre todo lo demás. Tema que explico en detalle en uno de los videos que les he recomendado, que repito se llama Patrón masculino espiritual es la gran trampa del cabal, conciencia sin parte femenina, alma, Ivankis. Si comprendemos esta descodificación que estoy compartiendo, comprenderemos que obvio es muy absurdo y tonto obedecer creer en un ser o entidad que se haga llamar Dios y que se autonombre como el creador omnipotente de todo lo que existe, que necesite de gentes totalmente ignorantes, sumisas, desvalorizadas y esclavizadas que obedezcan, rendirle culto y temerle mucho, que le alaben, adoren e idolatren, y que por ello le tengan que obedecer en todo, porque si no le hacen caso, dizque les castiga, su castigo divino. ¿Si ven que nos venden que el castigo es divino? O sea, que debemos dejarnos castigar. ¡Qué nivel de ignorancia y de perversión tan brava! Hipnosis total. Porque ese tipo de comportamientos y de exigencias solo pueden ser propias de un ser Dios depredador, usurpador, o sea, de un parásito pervertido depredador que tiene una conciencia perturbada, malvada, perversa, desvalorizada, desfragmentada, separada, alienada. Porque esos comportamientos y exigencias solo pueden ser propios de un ser totalmente miedoso, enfermo, cobarde, deprimido, desequilibrado, castigador, violador y asesino, que obedece creer que para poder existir necesita la falsa necesidad, mentira, de gentes dormidas de conciencia que se dejen depredar y esclavizar por él, que necesita de esclavos que obedezcan sufrir, que obedezcan que deben dejarse sacrificar en múltiples formas, con guerras, con muchas restricciones y muchas deudas disque perpetuas, para poder vivir en un mundo, tierra, planeta, que al contrario nos brinda, nos da todo gratis, de forma constante y abundante. Es que es muy obvio. Y es que conviene tener en cuenta que con todo y lo que han manipulado y cambiado en las Biblias, que repito son copy-paste manipulados de papiros, textos y libros mucho más antiguos, pues ¿cómo será que en varios versículos de algunas versiones, ediciones de Biblias, describen a un supuesto creador, Dios, ser alado con garras, iracundo, que vuela y que escupe fuego, lo que coincide con la descripción de un Dios, Señor, gran dragón, que se ha impuesto en muchas culturas, para que le teman, obedezcan, alaben e idolatren como su Señor Dios, para que sean sus esclavos, y que curiosamente en el Vaticano, en la Capilla Paulina, también exhiben, enaltecen e idolatran la figura esculpida, grabada en relieve como en yeso, que supuestamente hizo Miguel Ángel, de un iracundo y amenazante dragón con garras en una de sus paredes, cúpulas principales, cúpula, cópula, y que curiosamente encima de ese grabado de dicho dragón escribieron una frase en latín alusiva a Jesucristo, lo que por correlación sensorial es como si subliminalmente sugirieran que ese dragón es Jesucristo, pues porque si uno pone una imagen y encima de ella escribe o coloca un nombre o una frase en la que incluyen dicho nombre Jesucristo, es porque con ese nombre o frase se refieren a la imagen sobre la que se colocó, ¿cierto que sí? Lo que es coherente con el hecho de que las religiones son programas aliens reptiles de control y esclavitud, y que por ende los aliens, a través de sus inmediatos esclavos, a quienes colocan en en las diferentes pirámides de poder de sus paradigmas, desde allí imponen estos programas religiones a las diversas versiones de humanos dormidos de conciencias aquí sembrados, como el sistema de infringirles ignorancia, estrés, desvalorización, miedo, terror,
deuda, control, sumisión y obediencia ciega. En una palabra, esclavitud. O sea que las masas deben obedecer, ser esclavos sumisos de sus líderes, amos, aliens, dioses, sobre todo de razas aliens intraterrenas o extraterrenas bastante hostiles, como las razas aliens, reptiles, dracos, cornudos, dragones y serpientes. Porque es que claramente las religiones siempre han patrocinado, promovido y participado activamente en el programa inacabable de las múltiples formas de guerras, de la hambruna, de los saqueos y robos, de los piratas, de la deuda, de la esclavitud. Y todo lo hacen dizque en nombre de sus dioses. Es que es bastante absurdo, por no decir desquiciado, que seres humanos sigan obedeciendo creer en dioses y sus religiones, y por ende crear eso que les fue impuesto abusivamente por la fuerza con muchos maltratos de castigos sangrientos, con muchas violaciones y crueles asesinatos, tal y como lo han hecho todas las religiones, lo que asimismo coincide con el hecho de que por todo el planeta hay abundantes evidencias de estas informaciones, de lo anterior, ya que por todo el mundo, planeta, en las diferentes culturas y civilizaciones, se repite el mismo patrón de sumisión y adoración a estas razas alien, reptiles, dracos, dragones y de serpientes, con múltiples templos, iglesias, mezquitas, abadías, catedrales, museos, monumentos, esculturas, grabados, imágenes, pinturas, cuadros, textos, libros y tradiciones orales que hablan de lo mismo, como también de que sus leyes divinas, las leyes de Dios, las imponen en los códigos decretos que llaman derecho canónico, pero resulta que canónico es un programa, creencia, palabra que armaron y programaron con los códigos fuentes can y ónico, donde can en código fuente significa dragón, el reptil dragón, y ónico, que viene del griego onyx, que significa uña garra. Lo que obvio quiere decir que el divino derecho canónico realmente significa la garra del dragón, o sea, las leyes divinas con que nos depreda, desgarra, esclaviza, destroza y sacrifica Dios, o mejor dicho, el alado Dios reptil, dragón y etcétera. ¡Jueva! Temas de los que he hablado en varios videos de forma extensa y detallada, y que por eso de nuevo les recomiendo que vean estos 7 videos. Historia secreta de la cruz, impactante revelación, por Ivankis, que es un documental de 4 horas y media súper completo, muy esclarecedor. Culos y báculos de los dioses, el arquetipo del culo, por Ivankis. Patrón masculino espiritual es la gran trampa del cabal, conciencia sin parte femenina, alma, Ivankis. Crear, por Ivankis. Los estudios es tu Dios y lo que se estudia es tu día, por Ivankis. Programación de códigos ocultos secretos entre lo legal y el cabal, por Ivankis. Programa Triada Matrix 3D, dinero igual deuda igual esclavitud, por Ivankis. Pero es que como si no bastara, ahora veamos otras programaciones de otras correlaciones sensoriales subliminales de otros muy desafortunados códigos fuentes que también han asociado mojigatamente en el programa creencia palabra Dios. Como ya lo advertí, la palabra Dios por programación subliminal de correlaciones sensoriales también la derivaron de códigos fuentes como Diu, Deu, Deus, Zeus y etc. Y de toda esta mezcolanza fue que derivaron y se inventaron el programa palabra deuda. Palabra deuda que claramente está conformada por 4 lexemas códigos fuentes evidentes. Deu, ud, da y dat, con la que nos han querido convencer, nos han querido convencer con esta palabra de que nos dejemos clavar, esclavizar de forma perpetua con todo tipo de deudas. Deuda álmica, energética, emocional, o sea, deuda, sufrimiento para el alma. Deuda mental de lo visual, o sea, las perversas, sangrientas imágenes como la de un ser crucificado, masacrado, asesinado, vuelto M, imágenes que obedecemos imaginar, visualizar en nuestro sistema de imaginación que llamamos mente, o sea, deuda para la mente.
con lo que obedecemos visualizar eso repetidamente y grabarlo en la mente. Deuda espiritual de la voluntad, o sea, deuda para el espíritu. Deuda física carnal sexual, por ejemplo con los pervertidos alienantes derechos conyugales genitales carnales que dizque adquiere un ser humano sobre otro cuerpo carnal humano cuando se casa. Y los demás pervertidos y caóticos programas sexuales, infidelidad, tráfico humano, prostitución, pedofilia, desinformación de género sexual y etcétera. O sea, deuda, esclavitud para el cuerpo físico carnal. Sufrimiento, deuda, esclavitud sexual de múltiples formas. Deuda de hibridación multigenética. O sea, obedecer, dejarse hibridar el ADN con los ADNs de otros seres de otras razas, especies no humanas, con otros animales y con aliens. Deuda de hibridación con la tecnología alien de inteligencia artificial IA, por medio de alimentos transgénicos, chemtrails, inyecciones y etc. O sea, dejarse gobernar por la tecnología alien de inteligencia artificial IA. Y deuda económica y financiera con el programa Dinero y sus múltiples formas. Sistema que, por ejemplo, ahora quieren resetearlo para ejecutar su nueva forma como disque solo dinero digital. Claro, porque quieren que la dormida humanidad ahora se deje gobernar, controlar cada vez más por la tecnología alien de inteligencia artificial. Más control, por ende más deuda y más esclavitud. Y pues si nos hicimos conscientes de todo lo anterior, ahora imagínense quién es el que impone la deuda y quién la cobra. Entonces observen las imágenes en pantalla y escuchen las palabras con atención. ¿Quién cobra la deuda? Repito, ¿quién cobra la deuda? Entonces empieza por comprender que cobra, que es una palabra que nos han vendido extrapolada como un verbo, porque nos programaron a una cobra como el arquetipo de la acción de cobrar deudas, pero que claramente vemos que la cobra es un tipo de reptil serpiente venenosa, a la que curiosamente muchísimas personas veneran, adoran muchísimo. El culto hacia la cobra, el culto hacia el cobrar deudas, el culto hacia los seres de la raza reptil serpiente es muy evidente. Por ejemplo, a los famosos nagas en la India, que eran una raza de dioses aliens reptil serpiente, que entre otras podían manifestarse, cambiar su apariencia como la de un humano. O sea, la cobra es un reptil serpiente venenoso. Repito, la cobra es un reptil serpiente venenoso. ¡Juepa! Entonces, si por correlación social ya sabemos que unos de los dioses aliens amos son reptiles, dracos, dragones y serpiente, cobra, pues ellos son quienes cobra la deuda. La cobra es el arquetipo de la raza reptil serpiente que le cobra la deuda perpetua en todas sus formas a los humanos. Buenísimo. Y pues ahora veamos quién o quiénes son los que generan todas las formas de deuda a los humanos. Entonces, como ya lo dije, las palabras dio, deu, deus, zeus hacen parte del entramado de los códigos fuentes que subliminalmente usaron para programar sensorialmente a la palabra Dios, porque todos son fractales especulares entre sí, que significan Dios, o sea que Deu, Deus, Zeus y Dios son fractales especulares entre sí, son equivalentes entre sí. Ok, entonces ahora veamos el programa palabra deuda, que claramente, entre otras, fue programado con los lexemas Deu, Ud, Da y Dat, donde Deu es Deus, que significa Dios. Deu es igual a Deus, por ende Deu es igual a Dios. Ud, que además de ser un código fuente resonador conector subliminal con Sumeria, Mesopotamia y con Roma, el Vaticano, también obvio es el código fuente que usan para referirse a usted. ¿Cierto que sí? Ud es igual a usted. Ok. Da, que nos lo codificaron como el modo del verbo dar, o sea, la acción de dar. Y dat, que también es otro modo que nos codificaron para la acción de dar.
Dad de esto a, dadme, dadle, etc. Pero dad también es una palabra lexema que han codificado en el idioma inglés para referirse al padre supuestamente de forma cariñosa. Pero claramente el arquetipo principal del padre es el que nos han programado como el creador, el falso padre creador, o sea, el pater, el patriarca, el patriarcalismo, o sea, el machismo, ¿cierto que sí? Ok, entonces por coherencia de correlación sensorial, deuda es lo que le da cariñosamente el dad padre creador a usted. Claro, para que obedezcamos mantenernos endeudados. Palabra endeudados que por programación de correlaciones sensoriales de códigos fuentes significa subliminalmente endeuda Dios. Endeudados significa endeuda con Dios. Claro, y en las religiones como la católica católica se la pasan programándonos esa orden divina, la eterna deuda divina, la deuda de esclavitud que tenemos con Dios. Claro, entre otras para mantenernos divididos, porque Dios es división, Dios es la dualidad, Dios es dos. La palabra dos la metieron dentro de la palabra Dios. Obvio, Dios promueve la separación, la dualidad. Claro, este es un arquetipo usurpador de un falso creador. Deuda y dualidad que tienen que ver con los contratos muy leoninos que aceptan las almas cuando obedecen a los falsos creadores, aliens, dioses, el venir a encarnar y reencarnar en programas de cuerpos físicos contenedores en estos sistemas de realidades matrix de esclavitud, para que vuelvan a repetir y ejecutar muchos programas, memorias, recuerdos de dolor y sufrimiento, porque todo indica que las almas, si están dormiditas de conciencia, pues desafortunadamente no leen la letra chiquita de esos contratos que aceptan. Y por eso, si encarnan dormidas en este programa experimento humano, pues igual, a través de su avatar contenedor cuerpo humano, dormido de conciencia, tampoco leen las letras chiquitas de los contratos que firman aquí en esta densidad para todo y por todo. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Pero y si ya vimos anteriormente que parte de los usurpadores falsos creadores son los dioses aliens de las razas reptiles, dracos y serpientes intraterrestres o extraterrestres de otras tierras, como también que los idiomas los impusieron ellos como sistema de separación y división entre los humanos para su control y esclavización, como ya lo vimos al inicio en la explicación de Génesis 11, la Torre de Babel, pues por coherencia de correlación sensoriovisual, claramente tanto quienes generan e imponen la deuda a los humanos como quienes la cobra, pues son ellos mismos, los dioses, aliens, reptiles, serpientes y dracos, y sus amiguis, socios, entidades y de otras razas no humanas. ¡Hueva! Sí, la deuda en todas sus formas, que ya mencioné, es un extenso programa de interferencia alienígena de esclavitud. Y todas estas desafortunadas programaciones subliminales de correlaciones sensoriales es lo que nos han estado programando muy cariñosamente como órdenes subliminales de deudas a través del programa creencia palabra Dios, por medio del sistema de las leyes divinas de sus corporaciones que llaman disque positivas. ¡Huepa, huepa! Es que todas las fichas aliens cuadran perfecto. Pero es que además la palabra del antiguo hebreo seraf significa reptil, cuyo plural en dicho hebreo antiguo es serafín, y serafín era la palabra genérica del antiguo hebreo que usaban en ese entonces para llamar a todos esos seres aliens de razas aliens reptiles que después las religiones, para engañar a la gente dormida, les llamaron ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero precisamente por eso es que en muchos castillos, palacios, Vaticano, iglesias, catedrales, mezquitas, colocan en lo más alto a estatuas de espantosas y amenazantes gárgolas, que son reptiles alados dracos muy agresivos con los humanos. O sea, lo que la mayoría de personas dormidas de conciencia han obedecido creer como ángeles, arcángeles, querubines y serafines, realmente son seres aliens de raza reptil. Y las serpientes son una raza reptil. Y la cobra
es una serpiente reptil. Y claro, quienes imponen deuda y quienes la cobra, pues tienen que ser muy fríos, de sangre fría, como un reptil, como una cobra serpiente reptil. ¡Juepa! Y ojo, porque esta información de que la antigua palabra hebrea seraf significa reptil y de que el plural de seraf, que es serafín, era la palabra genérica que usaban los antiguos hebreos para llamar a los seres reptiles, serpientes y dracos, etc. Esta información la confirmó, creo que fue en el año 2015, el muy respetado rabino judío Albert Goslan. ¿Sí ven que todo cuadra? Cobra, raza serpiente, raza draco, dragón, deuda, dios, reptil, canónico, esclavitud y etcétera. Pero mucho ojo porque como lo he dicho en varias ocasiones en varios de mis videos, esto no significa que todas las razas reptiles no humanas sean depredadoras. Repito, no todas las razas reptiles son depredadoras. Solo que en esta descodificación que he hecho del programa Creencia Palabra Dios, evidentemente sí que me refiero a las razas reptiles hostiles depredadoras y a otras igualitas, quienes claramente sí han estado ejerciendo su abusiva interferencia alienígena en este mundo tierra en contra de la libertad y de la soberanía de los humanos y demás animales y especies seres vivos. Ahora, a todo lo anterior, súmale que al arquetipo símbolo de la cruz, estas religiones le han programado unas correlaciones sensoriovisuales en las que nos ordenan subliminalmente la sumisión y obediencia ciega para dejarnos hibridar sexual genéticamente con dichas razas aliens demoníacas, incluyendo la hibridación con su tecnología alien de inteligencia artificial IA, para conseguir una raza como yo le llamo borrego humana, cada vez más dormida, robotizada, ignorante, más sumisa y más esclava y desalmada, que no cuestione ni cree nada por sí misma. O sea, que no cuestione, que no se cuestione nada, que no pueda crear desde su propia y despierta conciencia. No, quieren borregumanos que solo obedezcan, como una raza de zombies. Temas que explico en detalle en el video documental La historia secreta de la cruz, impactante revelación. Y en otros, lo que es totalmente coherente con la orden que siempre nos han dado, de que se haga su voluntad, que se haga la voluntad de Dios, sin cuestionar nada de nada. ¿Les suena la alienante censura que los últimos años han impuesto en muchos sistemas y medios masivos de comunicación aliens? Eso es ese Dios que tanto adoran porque es su voluntad. Es que siempre te lo han dicho en la cara, por ejemplo con su muy sagrada, sangrada, santa, satán, inquisición e inquistación y etcétera. Y por eso es que las personas que por falta de conciencia se han dejado atrapar en los programas aliens religiones, sobre todo esas que son más fanáticas religiosas, pues son personas totalmente frustradas, desvalorizadas, amargadas, muchas veces dejadas, porque no se aman, que no se valoran, no se cuidan, no se respetan a sí mismas, se mantienen deprimidas, muchas veces malgeniadas o lafas, y muchas veces agresivas, castigadoras, violentas con el prójimo. Obvio porque no saben qué hacer con sus vidas, porque no saben cuál es su don talento natural más poderoso y tampoco saben cuál es su propósito de vida, y por eso obedecen falsos propósitos, como el querer estar controlándole la vida a los demás, castigándoles, crucificándoles, esclavizándoles, jodiendo, porque precisamente por falta de conciencia, sin saberlo, se han dejado esclavizar por esos depredadores en esos programas religiones, como en el resto de programas densos aliens de las demás corporaciones, donde les chupan, drenan, roban constantemente su energía vital creadora y su tiempo, donde les roban sus vidas. Otros aspectos importantes a tener en cuenta es que los programas tóxicos
de dioses que tienen que ver con los muy tóxicos arquetipos de salvadores, mesías, superhéroes y las respectivas falsas federaciones de la Hermandad Blanca, de federaciones intergalácticas y etcétera, que en conjunto, si bien también obvio, hay razas no humanas muy benévolas hacia los humanos, pro libertad y soberanía verdadera, pues todos estos programas de dioses, salvadores, mesías, superhéroes, falsas federaciones galácticas no hacen más que interferir abusivamente el experimento humano, sembrándoles miedo, terror, desvalorización en sus dormidas conciencias, tratando de convencerles de que no sirven para nada, que no pueden hacer nada, que no son capaces de responsabilizarse de sí mismos y que por ello dizque necesitan de un salvador y que por consiguiente les nutren y aumentan aún más su desvalorización personal. Salvadores, mesías, que además se los venden como por ejemplo la linda, macabra y traumática imagen de un ser humano totalmente sangriento, crucificado, sacrificado, vuelto M, al que han castigado, flagelado, masacrado y asesinado violentamente, como quien dice que los humanos dormidos que se dejan atrapar allí en ese programa, al aceptar grabar en sus conciencias esa orden subliminal de adorar imágenes macabras que representan el dolor, sufrimiento de ese asesinato, crucifixión, sacrificio, como disque modelo a seguir, disque porque eso es muy agradable, bonito y puro, porque dizque al aceptar ese esperpento sangriento, dizque ese dolor sufrimiento les va a salvar. Pues eso es totalmente enfermo, aberrante, pervertido, masoquista, autodestructivo y sádico. Porque obvio quien lo obedezca es porque no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona y para qué sirve la programación de correlaciones sensoriovisuales, creencias en la conciencia humana. Pero es que además juegan con diferentes extrapolaciones, como la otra del cuentico del libre albedrío del que se agarran muchos de estos manipuladores aliens para, con otra cara, tratar de decir que no pueden interferir en el proyecto humano de este mundo Tierra para ayudarnos. Dice porque nuestra evolución y despertar de conciencia nos compete solo a nosotros como raza. Pero resulta que si bien es verdad que el despertar es una responsabilidad individual de cada conciencia, pues el cuentico de que no interfieren para ayudarnos a liberarnos porque dice que por ley divina es prohibido interferir, eso es muy tonto y falso, en el sentido de que esta raza humana, el proyecto humano en sus diferentes versiones humanas que han venido sembrando aquí en sus diferentes reseteos de civilizaciones, siempre han sido abusivamente interferidas y esclavizadas por unos y otros dioses aliens, como por ejemplo el hacerles creer que deben disque dejarse esclavizar trabajos para poder conseguir disque su invento, dinero, para poder disque pagar con eso el derecho a poder vivir, comer, dormir y etcétera en este planeta, que contradictoriamente a eso nos lo da todo de forma gratuita, constante y abundante. Alimentos orgánicos naturales muy nutritivos, agua y demás recursos. Entonces que no vengan con esos cuentos chimbos, porque como experimento raza especie humana, repito, hemos venido siendo interferidos abusivamente de muchas formas, que claramente han sido pro esclavitud. O sea, hemos sido esclavizados una y otra vez con su interferencia alienígena. Ahora sí comprenden por qué han tratado de mantener la imposición del programa religión para todo y por todo, en contra de la libertad y soberanía de los seres vivos humanos que no deseaban ni desean eso. Porque obvio todo su sistema Matrix de paradigmas aliens depredadores son los medios por los cuales se ejecutan la jurisdicción de las leyes divinas de sus corporaciones donde se pierden los derechos de libertad y soberanía de los seres vivos humanos, los cuales sí se tienen y gozan cuando se existe como humano desde la jurisdicción de las verdaderas y originales leyes naturales comunes morales de los seres vivos nacidos. Como verán, después de haberles compartido la descodificación de toda esta programación de información que compone el oscuro entramado subliminal principal de códigos fuentes extrapolados que como correlaciones sensoriovisuales se han programado como significados para el programa creencia palabra Dios, ahora sí comprenderás por qué es que digo que obviamente para nada es conveniente
ni creer y ni mencionar ese desafortunado y corrupto programa creencia palabra Dios que acabo de descodificar y que por ende, por eso es que en lo personal yo no uso hace muchos años a esa palabra en mi vocabulario, porque yo sí creo es en una conciencia suprema creadora, eterna, magnífica, coherente, verdaderamente pura y amorosa, la verdadera fuente, esa que sí brinda libertad y soberanía a sus creaciones. Claro que sí, no como estos tontos arquetipos de seres usurpadores, depredadores, dioses, aliens, que abusivamente piden que les idolatren, alaben y que les obedezcan con sumisión el dejarse esclavizar por ellos. Y obvio, mucho cuidado, porque muchos de estos seres aliens tienen activa la capacidad de manipular el ADN y la materia de tal forma que se pueden mimetizar materializándose y adquiriendo la forma de la apariencia humana. Simplemente no tienes por qué seguir humillándote, arrodillándote, desvalorizándote, obedeciendo a ejecutar tu autodestrucción, porque te conviene comprender que ser un humano o humana despierto, despierta de conciencia, compasivo, compasiva, que comparte, que brinda amor, que se valora y ama a sí mismo, misma, y que por ende proyecta ese valor, amor, respeto, gratitud hacia su entorno, medio ambiente, hacia los demás seres vivos, animales y especies y recursos naturales, que respeta la libertad y la soberanía de los demás. Ese ser humano no tiene nada que ver con el obedecer, ser sumiso, sumisa, tonto, tonta, idiota, ignorante, desvalorizado, desvalorizada, esclavo, esclava, porque un ser humano original, no las copias, clones, híbridas, un ser humano original en esencia es alma, o sea, creador, porque tiene dicha chispa, luz, alma fractal de la fuente. Es uno con la verdadera fuente creadora. Ahora sí te puedo decir el porqué de la importancia del título de este video. ¿Por qué creer o no en Dios? Porque quien lo cree como creencia, lo crea, lo ayuda a crear para sí mismo misma y para el colectivo. Porque las creencias son los programas que tenemos y existen programados, grabados, memorizados como correlaciones sensoriales autoejecutables en el mundo material sutil de la conciencia, que por reverberancia, dominancia y vibración los obedecemos a ejecutar como los impulsos que obedecemos para crearlos, proyectarlos, manifestarlos, densificarlos como acciones de creaciones experienciales en el mundo de lo físico, de lo material más denso, o sea, en este mundo físico tierra, a través de nuestros cuerpos físicos carnales. De ahí la verdad del poder de la palabra, del decreto, etc. Como lo vieron en el programa Creencia Palabra, Dios es el pilar cimiento esencial sobre el cual han diseñado, construido y amarrado, vinculado, asociado todas las demás correlaciones sensoriovisuales, creencias de todos los demás temas que conforman el perverso programa y sistemas de la interferencia alienígena para el control y esclavitud que han querido mantener impuesto por la fuerza para la raza humana en este planeta mundo Tierra. Bueno, para despedirme con toda la verdad de mi corazón, alma, conciencia, les aconsejo que aumenten su valor, su valía, su valentía, que eleven su vibración, que se consideren muy valiosos, porque entre otras, ustedes ya son uno o una con la fuente, con la conciencia suprema creadora eterna, porque esa chispa creadora alma ya reside en sus conciencias, en sus corazones, en ese espacio secreto y sagrado de sus corazones. Es todo por hoy. Un abrazo muy consciente de armonía, de bienestar para ti. Nos vemos en el próximo video programa. Chao, chao, chao.